¿Puede haber fe sin dogma? El concepto de fe ha evolucionado por influencia fundamentalmente de las religiones de Abraham, incluida por supuesto las distintas denominaciones del cristianismo. Es interesante conocer los estudios que al respecto que se han hecho para mostrar cómo se ha ido pasando de los conceptos de una cultura a otra y sufriendo importantes transformaciones. Esto porque en la antigüedad los libros se copiaban, eran manuscritos, y los copistas a veces encontraban que iba mejor una palabra que otra o no la entendían y la modificaban. Pero sobre todo por las traducciones de un idioma a otro. Porque muchas veces no existe la palabra exacta en el otro idioma que signifiquen lo mismo. Usualmente hay una aproximación. Y esto deja entonces a los traductores con la posición de elegir uno u otro término a su criterio. Así pues, esto es lo que ocurrió con fe. En griego, la fe se denomina pistis, con el significado de confianza a alguien. Pisteo es una forma verbal con el significado de confiar en alguien. Y pistos significa digno de fe, es decir, a quien se le puede creer, a quien puede pensarse que es una persona leal. Y también se usa en el sentido más amplio de garantía, fidelidad o pacto. En español no hay palabras derivadas de esta raíz griega, que desde luego es anterior al latín. Los escritores bíblicos usaron el griego y luego al pasar al latín, y sin haber una equivalencia exacta de este vocablo, de pistis, el concepto derivó con tanto fe en dos palabras. Una de ellas fides, que significa fe, y otra del verbo credere, que significa creer. Son dos grupos léxicos distintos que en griego corresponden a uno solo. Al hacer esta traducción, se tuvo que forzar el significado, ya que el concepto credere está más relacionado con la creencia que con la fe. Esta parcelación del concepto original griego de fe es lo que ha provocado que, habiendo sido la fe cristiana originalmente la confianza en quien hace las promesas o la confianza en las promesas, ha derivado en una idea de fe como un dogma al cual se debe adherir sin mayor discusión y muchas veces sin creer realmente en él. Y veamos un ejemplo. La frase original bíblica en griego dice: creo en un solo lavado del cambio de mente para la expulsión de los errores. O creo en una sola limpieza de cambio de mente para la expulsión de los errores. Esta sentencia utiliza la forma verbal pisteuo con el significado que he señalado. Se trata de un antiguo enunciado, en realidad, muy antiguo, que los copistas bíblicos lo incorporaron, y que nos explica el proceso de reprogramación mental como elemento necesario para superar los errores. Luego, la Iglesia no solamente produce una transformación de su significado original al pasarlo a la cultura latina, sino que obliga a aceptarlo completamente modificada, y lo enuncia así: creo en un solo bautismo de penitencia por el perdón de los pecados. Se ha transformado entonces en un dogma. La fe, bajo esta idea, se alimenta de dogmas, que son opiniones en virtud del principio de autoridad, de inspiración o infalibilidad. Los doctores de la Iglesia, dogma, la misma raíz, declaran los dogmas como asuntos asumidos como verdades incontrovertibles. Dokeo en griego es el verbo y de él deriva opinión, creencia, convicción, doctrina y dogma. Sin embargo, originalmente, dogma en Grecia antigua es la opinión del Senado
cuando se convierte en decreto. Tal vez por un impulso bastante humano y prosaico a imponer las opiniones a los demás, dogma pierde su significado original de opinión para pasar de una opinión de una autoridad, vale decir, de una decisión concordada, y de allí a una opinión impuesta. El dogmatizado ha perdido el derecho a creer o a opinar y actúa en los dogmas que se le suministran directamente por algo o alguien que asume ser poseedor de una verdad que es única. Por tanto, opinar sobre el dogma pasa a ser algo punible y pecaminoso. Cuando se investigan o preguntan sobre las muchas contradicciones que aparecen en la Biblia a una persona religiosa, a un clérigo, a una autoridad religiosa, en el momento en que ya no tienen argumentos para resolver ciertas contradicciones, la respuesta suele ser: hay que tener fe. O esto es un dogma. La Iglesia Católica nos ha llenado de dogmas que ni siquiera se pueden discutir y que no siempre fueron así, porque la mayor parte de los siglos no existía. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción, que no es un hecho relatado en la Biblia, pero sí es un dogma de la Iglesia, porque se estableció así por algunas circunstancias que no es el caso tratar en este breve video. Entonces no hay que discutir. Y también se suele responder cuando no se encuentra explicación ni razón en ciertos asuntos importantes de la vida, que hay que tener fe en Dios, en el sentido de que Dios maneja las cosas a su arbitrio en un misterio que solo Él sabe y que nosotros no solo no podemos saber, sino que incluso hasta es un pecado preguntarlo. Si quieres aprender o practicar en una escuela de iniciación real, seria, con meditaciones, oraciones y enseñanzas exentas de todo dogmatismo, puedes participar con nosotros. Obtiene más información en el sitio web iniciados.org y en la sección ¿Cómo? Tienes la información de cómo participar activamente en nuestras reuniones. También puedes vernos en Facebook, facebook.com/rosacrucismo. Y muy importante, nos ayudamos mucho para difundir las enseñanzas espirituales de calidad y poner estos videos a la vista de más personas simplemente suscribiéndote en el canal. Ponle un me gusta, activa la campanita para que tengas aviso de cuando publicamos nuevos videos. Hay muchas enseñanzas y más de alguna te va a agradar. Nos encontramos de nuevo muy pronto.